¿Qué me dicen? ¿Están viendo la pantalla? Sí se ve, ¿no? Ya, entonces mejor así para poder yo manipular un poco una u otra diapositiva si es necesario. Uno de los temas que trae mucha preocupación en la población pediátrica es la tuberculosis pulmonar. Y esta porque está muy relacionada, uno, a la pobreza, como están viendo, la desnutrición, que es otro factor de riesgo, condiciones socioeconómicas y que este es un tema de salud pública. Una de las características por las que el niño rápidamente no puede ser diagnosticado, uno porque la sintomatología no es propia, o sea, es un niño que puede tener cualquier síntoma que no necesariamente es exclusivo para las manifestaciones clínicas relacionadas a tuberculosis, o sea, es inespecífica. Otro, como ven acá la gotita, significa que no puede, por la característica propia de este pequeño, que recién empezará a estornudar fisiológicamente en una madurez a partir de los 4, 5, toser, estornudar y expectorar. O sea, son características propias, pero que eso lo puede tener por encima de los 5 años en adelante, y muchos niños con mucha habilidad o una madurez buena a partir de los 4 años. Significa que entonces no es tosedor, no puede cultivarse la secreción. Y entonces la fuerza con la que trae ese bacilo solamente puede retomar dentro de eso 1 o 2 bacilos. Y para poder decir que la baciloscopía o el cultivo es positivo evidentemente, tiene que tener por lo menos en campo más de 100 unidades formadoras de colonia. Entonces tampoco. Entonces una característica que ustedes lo van a tener, grábenselo bien, es pausivacilar, que significa no puede expectorar, no puede sacar en adelante y aparte de esa manera no contagia. Y lo otro, que tiene, digamos, la condición de tener lesiones cerradas. Significa que su manifestación pudiera ser, o sea, entra en el alveolo, como lo vamos a ver en el mecanismo inmunológico, entra en el alveolo, pero inicialmente es ahí y después todo va hacia la parte del sistema linfoideo. O sea, su clave de una población pediátrica basado en manifestaciones clínicas e inmunológicas es que tiene una presentación linfomediastinal. Entonces, una adenitis presentación. Entonces, si es en esa parte, por eso les estoy dando el por qué ese niño es pausivacilar, o sea, por lesiones cerradas, no va a poder contagiar. ¿Ok? Dentro de las explicaciones que nosotros les tenemos que dar, está relacionado a que la tuberculosis va con la vida. Ha pasado siglos de siglos y esta tuberculosis está con nosotros. ¿Por qué? Porque como conocemos, el habitante del mundo tiene pobreza, riqueza, o sea, poblaciones ricas, poblaciones pobres. Entonces, con eso va pegadita la pobreza y la tuberculosis. Muchos años hemos tenido programas, pero lamentablemente la población pediátrica no ha estado, digamos, encaminada bajo programas, porque como quiera, los padres protegían al niño, ¿no? Y trataban en lo posible de salir adelante, les daban las medidas, todo. Pero ahora ya tenemos que ver que se dice que 1/3 de la población mundial, 1/3, todo el mundo tiene alguna condición de infectado. Tercio de la población, fíjense, ¿no? Sobre todo en aquellas personas que ya les hemos estado comentando, ¿no? Pegada a las carencias económicas. Fíjense, el más letal de los pequeñitos, o sea, el 80% de estas muertes están relacionadas siempre a esa población. Entonces ustedes habrán visto, fragilidad completa dentro de todas las patologías respiratorias está en la población menores de 5 años. Y de esta, menores de 2 años.
Recuerde siempre eso. Lo mismo también en esta población de repente olvidada un poco, también no se les puede ofrecer, porque los padres como trabajan no los llevaban a los programas. Entonces era aquel niño que de repente ya era un niño con tuberculosis, o sea, pulmonar, ya con enfermedad, pero tampoco asistía a los programas, ¿no? Entonces no cumplía el tratamiento, ¿no? Y muchos de ellos, fíjense, la tuberculosis en menores de 15 años, ¿no? Representa un 11% de los casos, pero el 16% de las muertes. Y acá me detengo un poquito para que ustedes vean que ambas poblaciones, aquellos menores de 2 años, que sería el área de los lactantes, y los adolescentes, son dos poblaciones muy importantes a considerarlas dentro de lo que es la población infectocontagiosa para temas de tuberculosis. ¿Y quién sabe? VIH sobre todo, bueno, si están en los menores está más por los padres, ¿no? O sea, alguno de ellos ya por transmisión, ¿no? Directa, por la madre o el padre, ¿no? Y en los adolescentes por el tema de las infecciones de transmisión sexual. Entonces son dos poblaciones que potencialmente, una puede terminar en el lactante, terminar una manifestación clínica con gran limitantes por esa inmadurez del sistema inmunológico en una tuberculosis mundial, o sea, sistémica, o una meningitis tuberculosa. Y el otro lado de la población que se acomoda ya por la edad a manifestaciones clínicas como la presentación, digamos, de cavernas o compromisos pleurales. Y quién sabe también en esa población con mayor riesgo para VIH. Entonces, esto es importante. Toda la población, menor acceso a diagnóstico y tratamiento. Y en esa reflexión, mis alumnos, fíjense también, porque va a ser el reto de ustedes, es un desafío. Yo siempre pongo y digo, es un manejo que ya queda, como se dice, en una agenda a trabajar, pero la agenda no puede ser solo ministerial, ni siquiera de los organismos que de alguna manera nos están señalando a través de esto, como es el Organismo Mundial de la Salud, que siempre les comento que es necesario llevar las pautas, las guías, todas las recomendaciones y estar haciendo el check si estamos mejorando los estándares, los indicadores. No, no, mira, si ustedes miran acá, probablemente más fuerte está en África, India, ¿no? O sea, toda la parte de Asia, África. Pero no nos quedamos atrás nosotros, mis alumnos. Está aquí representado para esta patología, digo, para las cosas malas estamos en los primeros lugares. Después de Brasil está Perú. ¿Sí? Miran cifras altas. ¿Sí? Después. Y estamos en un lugar más o menos, el año pasado estaba leyendo una literatura que el artículo quería hacer el seguimiento y esta no lo pude capturar, pero estábamos en el 6% de la población con multidrogoresistencia. 6%. Ya a trabajar bastante en esta situación, ¿no? Acá hay una donde no se ve, digamos, por cifras la realidad, pero sí cuando uno ve en los términos de que la brecha quedó un poco detenida por el tema de la pandemia. Ya ahí quedó, son 4 años que no se pudo hacer seguimiento, supervisión del programa. Habrán completado, han quedado muchas interrogantes. Total de casos son los que realmente están. ¿Cuántos realmente asistieron? ¿Cuántos de ellos por el tema del COVID fallecieron? Todo esto lo están trabajando el equipo experto en tuberculosis. Las características de la progresión de la infección a la enfermedad. ¿Por qué se da? Uno, como estábamos viendo, ¿no? Los problemas, digamos, de hacinamiento. De repente este pequeñito está en un hogar muy hacinado y la exposición que se da, ¿no? Está más relacionada, es un factor de riesgo. El adulto tosedor, el adulto contacto, entonces tenemos que identificarlo para esta población de estos lactantitos, ¿sí?
Lo otro es la parte que está todavía en ese trabajo de hacer la diferenciación desde el punto de vista de su sistema inmunológico, mediada por células, ¿no? Linfocitos T, mediada por anticuerpos, las inmunoglobulinas. De tal manera que nosotros también, acá si yo digo linfocitos T, para que hagan esa relación también, el por qué se tiene que pedir en el tiempo de, digamos, de que ese paciente se está expuesto y que quiero ver si tiene el tosedor ya de repente diagnóstico, tengo que hacer seguimiento si está infectado. Exposición, infección. Puedo hacerle PPD a este niño de un añito que está en esa casa donde está ya diagnosticado, sabiendo que la respuesta producirá interferón gamma. Me pongo a pensar. Entonces, podría hacerle ese, digamos, recuento de interferón gamma, el famoso HIDRA. Entonces, hay exámenes que sí pueden y otros no a una población porque está limitada desde el momento en que no podría. Si yo utilizo un examen como el HIDRA, que de alguna manera es una forma de evaluar la actividad, si realmente está en contacto, en los grandecitos sí, porque ya tiene interferón gamma. De tal manera que en esta situación de las características que les estaba comentando, y que fácilmente puede ir de una infección, una enfermedad o la cuestión inmunológica, podemos entender esa vulnerabilidad que tiene este niño para poder llevar, o sea, no controlarla, ¿no? Y irse a la parte, digamos, sistémica como una tuberculosis miliar o médica. Lo mismo acá, ya también relacionado a lo que es el riesgo, ¿no? A menor edad, mayor riesgo si está en contacto. Va subiendo la población, pero acá, si ustedes miran, está basado en las características que tiene el adolescente en su presentación del adulto. Entonces, y esto ya mejoró la condición, digamos, de su sistema inmune. ¿Ah? El preescolar, el escolar, ¿no? Va el puber, el adolescente, ya para el adulto. Hay que buscar entonces el entendimiento de esta población, que son los menores de 2 añitos, y la presentación de esto. Un factor de riesgo entonces, la edad. La edad es un factor aparte de lo que ya les he mencionado. Desde el punto de vista ahora del germen, ¿qué hace el germen que tiene tanta presencia y que años de años ha tenido la posibilidad de enfrentarse a una serie de mejoras en la farmacología y hasta el momento estamos allí, como se dice, tratando de ver porque la población va creciendo, porque el germen tiene diferente forma de presentar? Por ejemplo, ¿no? Ya ustedes saben que el micobacterio tuberculoso tiene ácido alcohol resistente, ¿no? Lo mismo, no forma esporas, es algo que también es una característica, y el germen lo que tiene más, como si habremos visto, ¿se acuerdan cuando yo les hablaba de lo hermoso de la lactancia? Porque tiene la formación de proteínas y lípidos. Y los lípidos necesitamos que tenga ácidos grasos esenciales para el sistema nervioso. Háganse el hipotético acá, más bien, de que tiene ese germen más lípidos, que le da la protección, la firmeza, la dificultad para que ingrese el medicamento. Está lleno, su pared, su capa está llena, su pared celular está llena de lípidos. Miren ustedes la fortaleza. Pues acá, si ustedes miran acá, parece así como un armazón, pero fuerte, ¿no? Y otro que son los ácidos licólicos, que le da también. Y es cada fármaco que está saliendo, los nuevos, y acá no lo vamos a ver solamente a mencionar, ¿no? Por el tipo y la calidad de la presentación para lo que es atención primaria de la salud.
mis alumnos, ustedes tienen que conocer lo que es la tuberculosis basada en lineamientos de atención primaria en la salud. No quiero darles exacta o cantidad, porque es diferente el exponer una temática para el residente, para los asistentes, ¿no? No, acá quiero con ustedes para sensibilizarlos, ¿no? Qué difícil es atacar a esta forma, ¿no?, de armadura tan importante que tiene nuestra bacteria. Miren, el micobacterio, ¿no? Desde esa forma, digamos, de presentar los ácidos glicólicos y sobre todo hay una parte que es esta, que le rodea, así como que protege todo, ¿no? Acá el ácido glicólico lo protege, que es el lipoarano manano. Lipoarano manano. Y esta es la parte que están ahora, desde el punto de vista genético, están en el mismo proceso de estudio, ¿no? Entonces, eso necesitamos que nosotros veamos. Y parte de ello es justamente el hecho de que, uno, no hay educación de salud, o sea, la población, o sea, se cansan de estar ahí, toma, y como es supervisada, porque llaman el programa DOTS. Ustedes sí tienen conocimiento porque por el curso de medicina interna, probablemente, ¿no? Y también en patología habrán hablado un poco sobre tuberculosis. Conocen, ¿no? Y esa velocidad de replicación que tiene, porque tiene muchas formas, y también tiene lentitud, la multiplicación, ¿no? Puede estar multiplicándose 24, hasta lento, ¿no? 36 horas, ¿no? Pero la famosa mutante, resistente, genéticamente se ha adelantado. Entonces hay que tratar de entender esa forma, digamos, de protección que tiene la pared del micobacterio. Desde el punto de vista fisiopatológico, también inmunológico, porque acá va conjunto, ¿no? Entra el germen, ya ustedes conocen, va muy lento, ingresando, y entra al alveolo, se posiciona ahí y trata de tener esa, como se dice, una pequeña caricia al macrófago. Lo acaricia y se posiciona dependiendo de la condición, digamos, inmunológica. Y como tiene unas enzimas que ya les hemos comentado que son así, o sea, actúa de tal manera como una protección que solo el macrófago no puede, ni siquiera con la actividad fagocitaria, no puede, se tiene que ayudar ¿no? Pide help y sale la célula, ¿no? La linfocitos T, a través de la activación del TH1 y el TH1 que va a formar interferón. ¿Bien? Claro, siempre mediada por la interleucina 2. Y así va ingresando. Barre un poco la célula, ingresa y se captura. Entonces ya acá con la participación de los linfocitos se entra a tallar para ayudar, pues, ¿no?, a nuestro alveolo, dentro del alveolo del macrófago, y vamos haciendo la formación del fagolisosoma, y posteriormente puede pasar todo esto en un proceso desde 8 a 12 semanas, va de esa manera, para poder nosotros decir que si yo la primera sé que estaba en contacto, pero recién se entera en una semana que está con tuberculosis, el PPD les puede salir falsamente negativo. Hay que pasar 8 a 12 semanas para poder nosotros venir y solicitar los exámenes inmunológicos, ¿no? Y en esa forma va utilizando para ver si forma o no su complejo de complejo primario, y después su granuloma, ¿no? Y dependiendo de la condición, siempre la condición inmunológica, se apoya, ahí está, de frente también los monocitos, las células epiteloides, para poder hacer su gran complejo de avance. Así se va dando, pero les estoy hablando como que fuese hasta el escolar, pero saben que estas limitantes puede atender también la población de lactante. Muy bien. En la infección que se va dando en el pequeño, ya les estaba comentando que para
decir que está infectado probablemente tiene que tener la evidencia a través de estos mecanismos fisiopatológicos. Y en la enfermedad propiamente ya avanzan las manifestaciones clínicas. Entonces, exposición, ya uno ve y dice, ya, exposición solamente es el contacto. Le hago los primeros chequeos, asintomático, radiografía de tórax normal, PPD negativo. Me voy a la infección, que el paciente continúa ahí y tengo que monitorizarlo. Entonces la infección, ¿no? Infección de tuberculosis latente, viene acá ya los exámenes inmunológicos y viene el PPD. PPD positivo, radiografía negativa y manifestaciones clínicas. Bueno, y en la enfermedad, o sea, esos 3 momentos de contacto es importante que lo tengan. No se preocupen que en el camino de la explicación siempre le damos manifestaciones entonces que ya les estamos comentando. Por las etapas de la exposición, siempre en un niño que se le diagnostica tuberculosis no va de niño a niño, va porque un adulto contagió la infección que les estaba comentando y acá la enfermedad, manifestaciones y de repente ya con hallazgos radiológicos evidentes. Es importante que ustedes vean. ¿Cuáles serían los criterios de alerta? Para que ustedes vean cómo tienen que actuar. En el domicilio, que de repente haya un tosedor, más o menos que esté 3 meses ya en casa, ¿no? Esté tosiendo de repente más de 2 semanas para el criterio, digamos, de indicación para que vaya al centro médico, ¿no? La permanencia de 4 horas diarias es otro de los criterios. Tos que no mejora más de 3 semanas. Fiebre mayor de 38, al menos durante 2 semanas. El escolar, tan igual como el adolescente, ya van con sus manifestaciones que ya ustedes digamos, de acuerdo a las clases que han sido revisadas, es como la presentación del alumno. ¿Sí? En cambio acá, de este pequeñín, de repente ya está deambulando, 2, 3 añitos, 4, hasta los 7, 8 añitos, que son, como se dice, con sintomatología específica, fiebre puede tener, y de repente por acá es hospitalizado en algún momento por una neumonía, y la neumonía viene, y nuevamente por otra neumonía, y no se dieron cuenta de esos cambios radiológicos que de repente ni por la sospecha, porque a veces callan, acá ocultan la información, los adultos no lo dicen. Cuando digo acá hay algo que nos preocupa, no es una radiografía normal, vemos que hay algo que está pasando, sí, mi empleada, o mi esposo, o mi esposa, que están en tratamiento en el programa, después de que pasó los eventos. Entonces esa forma de presentar, ¿no? Tan silenciosa y que de repente nosotros damos también y no tomamos. A cualquier neumonía en una población escolar, preescolar, que se repite, hay que buscarle la causa, mis alumnos, siempre buscando la causa. Pérdida de peso, miren, curvas de crecimiento estacionarias, chiquititos, porque a veces puede estar como no tienen mucha, o sea, estén, digamos, en formación, puede ser que no haga ni fiebre. Si se ha tenido algún dato también de una comorbilidad previa a este contacto, entonces no se fiebre. ¿Sí? Y va con un peso que no va ganando como corresponde. Entonces sospecha. Lo mismo, los contactos de tuberculosis, entonces la exposición, la infección y la enfermedad. Así ustedes van teniendo los criterios, porque así se van a encontrar en atención primaria, en una consulta, y es necesario que ustedes sigan esos criterios con mucha responsabilidad. Diagnóstico de tuberculosis en niños. Entonces ya vimos, ¿no? Así, doctora, o sea, qué difícil nos ha dicho, si son paucibacilares, significan lesiones cerradas que nos ha comentado. Entonces, la baciloscopía, ¿dónde nomás que va a entrar la gotita que van a estudiar? Y de nada. No van a poder, sí,
peor el cultivo. Entonces, qué limitantes desde el punto de vista del diagnóstico de exámenes, ¿no? Entonces, tenemos que darle bastante valoración al cuadro clínico, a la parte inmunológica y de repente el aspecto radiológico más grande, ¿no? Algo que los niños también, los pequeños, sí, doctora, tengo que pedirle si mi hijo chiquito tiene más bien ya manifestaciones sistémicas de mucho compromiso y que ya en la sospecha está una tuberculosis miliar o menos, ¿no? Entonces la historia clínica se impone, el examen físico también. Y en los exámenes tenemos PPD, radiografía y todo. Y si se puede en los escolares, ellos que ya pueden inspectorar, hacer la confirmación bacteriológica. Ahora, en esos pacientes en los cuales ya es confirmatorio que es portador de una tuberculosis multiresistente o drogoresistente, entonces acá se impone la prueba de VIH para saber también cómo va esa posibilidad, porque de repente cometemos el error de empezar con un tratamiento de primera línea, o sea, eres sensible al tratamiento de tuberculosis. Y ya esa chiquita ya está, o sea, o el chiquito ya está con los exámenes, digamos, que muestran que hay una resistencia a la rifamicina. Entonces el diagnóstico probable, 3/4 partes, o sea, no se puede, pero ya sabe que tiene que tener un diagnóstico de certeza para los más grandecitos con el criterio bacteriológico y nos apoyaremos con un criterio molecular si las condiciones se dan favorables. Les cuento que el programa ya tiene criterio molecular también trabajando en los centros, digamos, de los programas que atención primaria ustedes con criterio y sospecha lo pueden enviar al programa de tuberculosis. En los grandes, ¿cuándo sospechamos de tuberculosis pulmonar en los grandecitos? Hay un síndrome. Miren esto, para los casos que puedan venir, síndrome de impregnación vacilar. Pérdida de peso, mira, es una chiquita que usted la viera desnutrida, flaquita. Síndrome febril prolongado, más de una semana, y el arroz, o sea, igualito que el adulto, ¿no? Astenia, decaimiento, ¿sí? Y eso es necesario que ustedes vean esa tuberculosis activa con un PPD positivo, una radiografía sugerente, ¿no? Es necesario tomar la decisión para decir que sí, efectivamente, cumple el criterio de tuberculosis, ¿sí? Acá está el diagnóstico que les decía, ¿no? Se cuenta con PPD y se cuenta con el estudio, ¿no?, de interferón gamma. Que ya les hemos dicho, esto para los más grandecitos, que pueden ya tener, o sea, ellos pueden. Entonces, el PPD, el Organismo Mundial de la Salud dice, debe quedarse PPD en los países en vías de desarrollo, sí o sí. Se le puede dar, o sea, dan dinero para tener, los programas lo tienen, pero hasta el momento decimos que para la detección no dejarlo, salvo que hubiera una situación donde ustedes dicen es negativo y tengo que valorar pidiendo un IGRA para ver si este IGRA es positivo en esa población preescolar o escolar, entonces vale la pena solicitarlo en tanto ven que la interpretación del PPD, ¿no?, de la prueba de tuberculina, ¿no?, hay alguna, sale negativo, pero hay factores de riesgo, ¿no? Entonces es necesario que ustedes lo puedan solicitar. El programa lo tiene, así que la diferencia está en el costo, ¿no? Esto es un costo alto, acá abajo, pero uno es, claro, uno es por un procedimiento que se tiene que hacer, otro en muestra, pero ambas, o sea, ambas nos van a decir que está expuesto, pero no me puede diferenciar entre infectado y enfermedad. Entonces, eso es importante. La exposición está expuesto, ¿no?, como han visto, ¿no? Pero si yo lo jalo al otro lado, está positivo, ¿sí?, estará infectado. Y la enfermedad,
Hay otras pruebas, como las que estamos haciendo, para el diagnóstico, ¿no? De pruebas basadas, digamos, en diagnósticos moleculares. Y ahí es que les quería comentar que han ingresado, miren, para el nivel 1, segundo nivel y al tercer nivel. Pues es necesario que ustedes se familiaricen. Tenemos desde el primer nivel y se le debe hacer el uso de estas pruebas cuando hay la sospecha, hay factores de riesgo y hay un contacto multidrogoresistente. Entonces, necesario que ustedes conozcan sobre las características del GenSPER, que es importante. Ya para los otros niveles ya utilizan más las otras, ¿no? Es importante que ustedes vean como el Genotype. Genotype para mayores de tercer nivel y X-SPER, ¿no? Para el Mycobacterium tuberculoso, porque esta prueba nos simplifica el espera del cultivo, que puede ser hasta tercera o cuarta semana. Sin embargo, con esto, en 2 horas ya tienen los resultados. ¿Ah? Qué importante. Entonces ya lo tienen los programas. Estamos creciendo. Hay mucho interés por el Ministerio de Salud de mejorar el acceso a servicios, sobre todo para la población pediátrica. Entonces, el diagnóstico ahora último se impone, sobre todo, en aquellos pacientes que ya están en la otra categoría de drogoresistentes, ¿no? PCR, GenSPER y la otra que es para nosotros mucho más, que es el genotipo. Imágenes radiológicas no son patognomónicas, ¿no? No son patognomónicas, que cualquiera puede pasar como una neumonía, inclusive como un neumotórax ahí, de repente por ahí, si yo encuentro estas formas de zonas atrapadas como neumatoceles, y si están arriba podría ser Klebsiella, estafilo, etc. No son patognomónicas, pero sí tenemos que de alguna manera ver si más bien acá se ve lo que yo les decía. ¿Qué tiene que ver el patrón ileal? Diferente, ¿no? Con lo que tenemos que mirar en el adulto. Parenquimal, pleural, ¿no? Una forma del adulto. Pero no, en el niño no. Hay que ver si ha hecho su complejo primario, si no, adenitis mediastinal, según crecimiento. Es necesario. ¿Qué hay del adolescente? Van a ver eso como el adulto, que se ve las zonas de cavernas, ¿no? Se ven las zonas de cavernas. Lo mismo acá, que van viendo ustedes cómo está el complejo de Gauss, ¿no? Pegaditos, se están viendo por ahí, y de ahí también van viendo ustedes cómo va la evolución de la adenitis o la parte de la linfoadenopatía mediastinal. Entonces, es importante que ustedes tengan en consideración eso. El manejo de la tuberculosis, basado solamente en la primera línea, en aquellos pacientes donde se ha descartado la posibilidad de resistencia a la isoniazida, la rifampicina, entonces empezaríamos con la primera línea de tratamiento de la tuberculosis basado en las drogas que ustedes ya las conocen, ¿no? Antes de ello, van a revisar la norma técnica, sobre todo relacionada a lo que les he comentado acá desde el punto de vista conceptual. Es necesario que ustedes vean, ¿no? En qué momento la tuberculosis, digamos, sensible, ¿no? Es lo que estaba comentando para la primera línea de tratamiento, ¿no? Y la otra, drogoresistente. ¿Sí? Es importante que ustedes vean eso, ¿sí? En la primera fase, ya ustedes saben, son todas las drogas, las 4 drogas, y en la segunda fase, 3 veces por semana. En una, 50 dosis, es importante que ustedes lo comenten, 50 dosis que deben. Y tenemos las dosis máximas, que deben ustedes también conocerlas. No es memorizarlas, pero sí hacer una mnemotecnia, que yo siempre les invito que hagan, ¿no? Si isoniazida le doy, porque puede ser que les haga un caso, ¿no? De un paciente que ya está con toda la valoración clínica,
sospecha radiológica y un PTD es positivo. Entonces tengo tres criterios. Acuérdense que el criterio importante es inmunológico, clínico, epidemiológico, que son esas importantes formas de interpretar bajo la premisa de que el niño es paucivacilar. Y eso ya lo tiene. Hasta todos los programas saben que es necesario empezar con dosis de isoniazida de 10 miligramos de rifampicina. ¿Ves? Acá si ustedes miran, de 10, 15, 35. Yo acá 10 y acá le pongo 20. ¿Ya? Entonces ya usted tiene que hacer las mnemotecnias para que no se olvide, y el etambutol de 20 miligramos. Subo y de pronto bajo a 10. Siempre 10, 20, 10. Para que ustedes puedan ver. Y acá está el esquema de la estrategia recomendada por el Organismo Mundial de la Salud, que es el tratamiento supervisado, dosis única, día. Va el paciente y le tiene que entregar. El famoso dosis supervisado. Tiene que ver el trabajador de salud, indicarlo, ver que le está dando y su ración de alimentos. ¿Sí? Conocen también los efectos, ¿no? Adversos que puede tener, ¿no? Cada medicación. Y miren las respuestas maravillosas que se dan. Y esto quería para que ustedes, encontrando un lactante, un preescolar, entre lactante mayor y preescolar, que ha hecho inclusive una presentación con una. ¿Qué sería para ustedes esta partecita? Si alguien me dice, voy a estar contentísima. Hay formas de presentación, ¿no? Puede ser aspecto bronconeumónico, ¿se acuerdan? Les hablaba de una neumonía, pero si deja libre acá, probablemente sea una presentación de atelectasia, ¿no? Y acá miren, y acá de los ganglios bien reforzados, ¿no? Hay un patrón iliar bien reforzado acá. Si ustedes miran acá, parecería que también, ¿no?, tuviera ese patrón de lo que siempre les comentamos a ustedes, de si acá tengo como a distancia mi foco de GON, acá tengo mi complejo. Y ya saben que más arriba ya se ve, ¿no?, la parte de esa famosa calcificación, ¿no?, esa fibrosis que se produce en el complejo de Raynaud, que no la vemos mucho en los niños. Eso es más en adultos, digamos, la forma de evolución. Con el tratamiento, mire, un infiltrado que se ha dado con un patrón intersticial, ¿no? Porque usted, como dice, doctora, ¿cómo dice que es patrón intersticial? A tratamiento de aire, pues no, se ve así. Se mira la primera, hay más aire, ¿no? Y acá vemos, ¿no? Entonces en el patrón intersticial, ¿no?, ven ahí lo que yo les comentaba, ¿no? Y sugiere, no se ve así que sea específico para tal, ¿no? Dice acá, en el vértice pulmonar izquierdo se sugiere, por eso era que se ve como un bordecito así, ¿no?, en la parte del vértice. Y este caso, que no era una presentación común y corriente como era la caverna, que les digo que es más para una población escolar, ¿no? Y usted ve acá que parecería más un chiquito de 5 años, no 6, de repente iniciando la escolaridad. Su resolución ha sido muy buena, ¿no?, favorable. Bajó, ya no se encontró mayor cosa, y acá limpio, desapareció la caverna. Entonces, hay respuestas exitosas, pero tiene que ser supervisado. Entonces acá tienen un fluxograma que lo van a estar leyendo a la modalidad que yo les voy comentando respecto a las pruebas moleculares que son necesarias, las reacciones adversas que ya ustedes también familiarizados están, pero que tenemos que tener por lo menos este conocimiento, que la isoniazida y la rifampicina, evitar con ese seguimiento adecuado, la supervisión adecuada del tratamiento para evitar la resistencia, porque es muy sensible son estas medicaciones, los dos fármacos que se les está mostrando, ¿no? Ambas con bastante compromiso hepático y hay que tener mucho cuidado.
y el etambutol más por problemas, digamos, de neuritis que les cuento. Más reacciones adversas lo tiene el adulto que el niño. El niño ustedes le dan las dosis y es admirable la forma como pueden ellos tolerar magníficamente toda la medicación. Y acá está la línea, la segunda línea, que solamente es como les digo para mencionarles, ¿no? La etionamida, la cicloserina, ¿no? Y lo que es derivado de las quinolonas, la fluoroquinolona. La importancia, acá vendría a ver, respecto al valor que le tenemos que dar en aquellos pacientes que de repente eh, es necesario, por ejemplo, los pacientes pediátricos, poblaciones que asisten más a las áreas hospitalarias y que pueden tener todo el riesgo que alguien que pase le tosa. Ustedes saben que una tos de un adulto tiene más o menos la tos, una distancia, se va pero así, de esa tos, 2 metros, 2 metros. Y queda en el aire, así como se dice, batiendo aquellas que tienen un tamaño más pequeñito, no es de 10 ni de 15, sino menos de 3 milímetros. Esas quedan. Y dice que su actividad puede estar manteniéndose por 6 horas. Y si por ahí entramos, sobre todo ustedes, los alumnos que van a hacer el internado, siempre con sus mascarillas N95, siempre. Y temprano, antes de ir a trabajar a los hospitales, un buen desayuno, porque no sabe qué puede acontecer en el día. Buen desayuno. Levántese tempranito, 5 de la mañana, tomar tranquilos, relajaditos, un buen desayuno. Porque la tuberculosis está en todo sitio, así que tenemos que tener cuidado. A esa población que ya fue diagnosticada de infección, ¿no?, de tuberculosis eh, latente, tenemos que dar una quimioprofilaxis. Se recomienda, ¿no?, durante 6 meses la dosis de 10 miligramos, o aquel que si tiene factores de riesgo puede inclusive avanzar hacia 9 a 12 meses de terapia, como quimioprofilaxis. Es importante también mencionarles a ustedes, mis alumnos, que como todo programa necesitamos trabajar prevención primaria, secundaria y terciaria. Prevención primaria, ¿cómo? Con el uso de mascarillas esterilizantes. ¿Cómo? Mirando si realmente tiene o no la huella de la BCG, trabajar esa parte, la conducta educativa, charlas educativas, es necesario, porque si yo tengo un contacto, tengo que hacer seguimiento, tengo que ver qué pasa con mi población, cuántos niños en esa casa están para hacer el seguimiento, ¿no? Entonces, si por X motivo es infectado, entonces tengo que hacer monitoreo de la prevención desde el punto de vista preventivo, ¿no?, para el seguimiento de la profilaxis. Lo mismo también para aquellos pacientes que están, ¿no?, con tuberculosis multidrogoresistente, también es necesario hacerle las charlas educativas, visitar gran labor que tienen los domicilios, tanto ¿cómo se llama?, el personal de enfermería como la trabajadora social. Es un programa de lucha, pero también con potencialmente riesgo, ¿no? Riesgo porque tienen que subir ellos mismos. Me acuerdo que una vez entrevisté a uno de los trabajadores y me dice, doctora, subimos tanto, ni siquiera puedo ver, o sea, nada, las mototaxis dicen, no, para ese lado no. No les hablo del famoso San Cosme, porque ya ustedes saben que eso está llena de tuberculosis, ¿no? Sino centros de salud, claro, en poblaciones, o sea, pueblos jóvenes, pero que por falta de educación tampoco protegen a los trabajadores de salud. Así que tener mucha paciencia para trabajar, ¿no? Solamente también a mencionar que dentro del tratamiento, ¿no?, pero para aquellos pacientes con drogas resistentes, darle el tratamiento de 18 a 24
meses de tratamiento. Tratamientos acortados lo mencionan, pero nosotros les decimos solo para cuestión de información, de que ustedes tengan conocimiento, pero intentamos no dar, sabiendo que somos una población, ¿no?, conocida a nivel mundial, que estamos ocupando los primeros lugares en tuberculosis. Entonces, no es recomendable, ¿no? Si bien el tema de COVID bajó un poco la mirada hacia la tuberculosis, no podemos descuidar a mis alumnos, todavía hay mucho por trabajar. Este caso clínico está así súper rápido, bonito, para entender, pero necesito que ustedes simplemente miren la edad, ¿no? 4 años, una niñita con un tos de 3 semanas, es más o menos a lo que les he comentado, y es así, deben conocer lo que es más frecuente. No es de darles lineamientos, nada que sean tan difíciles de analizar. Entonces, pero vayan viendo diferencias importantes en que tiene esa niña en contacto. Ya está expuesto, está infectada o él ha hecho la enfermedad. Si esta pequeñita, por ejemplo, porque ya el papá tiene el diagnóstico de tuberculosis en fase 1, entonces ya alguna forma me digo, no está resistente, ¿no? No es resistente, porque ahí le van a poner MR, no es fase 1, sino MR, ¿no? Entonces ya, si es así, MR, ya saben que no es el manejo de primera línea, ¿no? Acá no, lo normal, hay un patrón respiratorio, ¿no? Y le han hecho un PPD positivo, ¿no? Ves que han aspirado negativo, ya saben por qué, o sea, ya les he explicado desde el punto de vista inmunológico, pero tiene una plaquita de tórax que es frecuente una adenitis ciliar, ¿sí? Entonces, eso es necesario que ustedes vean, ¿no? Entonces, ya saben que la presentación más frecuente radiológicamente es así, tuberculosis, con patrón iliar, ¿no? Una TBC ganglionar mediastinal, ¿no? Eso. Tratamiento para esto, si ya tiene todo, tiene criterio radiológico, tiene criterio de manifestaciones cuadro clínico, tiene el antecedente y un PPD. 4 criterios, ¿se dan cuenta? No puede esperar porque ya sabe que el cultivo y beca para niñitos menores no hay forma. No es escolar, no es escolar. Entonces tengo que darle el tratamiento para la tuberculosis fase 1. Muy bien, ahí terminamos entonces las conclusiones de la ley y muchas gracias, nos estamos viendo y miren todos estos problemas de tecnología, ¿no? Cómo nos han atrasado y ustedes están cansados. Ya nos vemos en la siguiente clase. Buenas tardes. Gracias, doctora. Hasta luego. Doctora. Ok, hasta luego.